Hola, en el video de hoy quiero mostrarte qué tan bueno es el rendimiento de Fortnite en el celular Poco M3 Pro 5G. Por cierto, el video está seccionado en partes para que te desplaces más fácilmente. Ok, mientras te muestro el tiempo que tarda en iniciar, quiero comentarte algunas cosas. La primera es que el Poco M3 Pro no es uno de los dispositivos oficialmente compatibles con Fortnite, por lo que no será posible instalarlo de manera sencilla y segura. Aún así, hay maneras de instalarlo. Una de ellas es como yo hice, entrando desde un navegador y descargando un APK. Aunque claro, descargar un APK tiene sus riesgos. Ahora, yo estoy usando la versión de 128 GB en almacenamiento y 6 GB en memoria RAM. Pero lo que realmente importa es el procesador, el cual es el MediaTek Dimensity 700. El cual es relativamente nuevo y está construido en un proceso de 7 nanómetros. Y por lo que he probado está por encima de la serie 600 de Snapdragon y unos pocos de la serie 700. También recordemos que tiene una pantalla con una frecuencia de refresco de 90 Hz y una batería de 5000 mAh con carga de 18 watts. Tardó 50 segundos en iniciar, un tiempo aceptable, pero ahora pasaremos a los ajustes gráficos. Si contamos con que MediaTek no tiene la mejor compatibilidad de ajustes gráficos en los juegos y además el Poco M3 Pro no está en la lista oficial de Fortnite, tenemos que los ajustes gráficos son casi inexistentes. Pero bueno, hay que ver si estos gráficos bajos no son nada para el Dimensity 700 o por el contrario nos están salvando de unos horribles tirones. Para esta primera partida voy a iniciar con la resolución 3D al 50%. También mostraremos los FPS, por lo que tendrás que estar atento a la parte superior derecha. La calidad gráfica pues viene predefinida en baja y los FPS los pondremos en un máximo de 30. Bueno, ahora voy a adelantar hasta el inicio de la partida. Estamos sobre el autobús y si bien no es el mejor aspecto que puede tener, nos está dando 30 FPS casi estables. De momento no han bajado a menos de 20, pero hay que continuar para ver qué tal. Puedes ver que durante la caída los FPS están rozando casi los 10, y esto es con los ajustes gráficos más bajos y la resolución 3D al 50%. Además hemos tenido microtirones, aunque no han afectado mucho la jugabilidad. Por otro lado, la carga del mapa es bastante buena, así que podremos aterrizar y quizás obtener un buen loot. Quiero comentarte que si bien no ha tenido tirones tan graves como para estrellar tu celular contra el suelo, la fluidez al momento de jugar tampoco es que sea la mejor. Y sí, es jugable, pero no vas a obtener la mejor experiencia, ya que los gráficos tampoco es que ayuden mucho. Bien, estamos viendo que, aún teniendo el límite de gráficos en lo más bajo y poniendo la resolución 3D al 50%, no estamos obteniendo la mejor experiencia de juego. Aún así te quiero mostrar qué es lo que pasa si subimos la resolución 3D al 100%. Y te puedo decir que la primera vez que yo puse la resolución al 100%, la verdad me sorprendí, ya que el rendimiento en realidad no cambió mucho. Si bien a diferencia de antes, que con la resolución al 50% los FPS rondaban los 30, ahora con la resolución al 100% rondan los 25, la fluidez es casi la misma, no es la mejor pero sí es jugable, y ahora sí se puede distinguir bien a la gente. Lo que sí noté es que los tirones aumentaron un poco, y especialmente en los momentos en los que la acción es bastante intensa. Bien, ahora lo que falta es probarlo con la resolución 3D intermedia, por eso es que ahora probaré el 75%. Y bueno, como estás viendo en pantalla, los resultados son prácticamente los mismos. Los FPS siempre se encontrarán rondando de los 20 a 30 y la fluidez seguirá siendo la misma, al igual que los tirones.
Como conclusión, si tú buscabas el celular porque esperabas poder jugar Fortnite de buena manera, lamento decirte que no es así. Bueno, en realidad sí lo vas a poder jugar, pero vas a estar lidiando con tirones constantes y en los momentos donde haya más acción. Y si decides bajar la resolución al 50%, si bien ya no vas a tener tantos tirones, van a seguir ahí, pero en el aspecto visual no va a ser muy gratificante. Así que de momento yo no jugaría Fortnite en el Poco M3 Pro, a menos que ya estés acostumbrado a lidiar con tirones, y no te preocupe que estampes tu celular contra el piso. Pero bueno, aún así, el Poco M3 Pro no es un mal celular, es de hecho uno de los mejores celulares calidad-precio en la actualidad. Aquí de hecho te estaré dejando algunos videos sobre el rendimiento en otros juegos. Y bien, esto ha sido todo el video. Si te ha gustado puedes dar like o suscribirte. Cualquier duda puedes ponerla en los comentarios y yo con gusto te responderé. Muchas gracias por ver. Adiós.